que es la convivencia como base para la inclusión. Hay mucho por trabajar, así que vamos a ir retomando lo que ustedes nos puedan ir comentando, ¿sí? Gracias, Marcos, qué lindo ver sus avances. Y sí, vamos, vamos, esto va creciendo y la verdad que es un placer para nosotras poder ir contactándonos con cada vez más gente, otros colegas de otros países, de todo el interior de Argentina, así que estamos súper contentas. Y bueno, todos nuestros seguidores que la verdad nos hacen el aguante en todos los vivos, en todas las capacitaciones. Hola, ¿cómo estás, Be? Genial, ya estamos. Ya estamos. Bueno, se fueron Sí, sumando. sí, sí, Bueno, hay 12 sí. personas. Qué bueno, che, buenísimo. ¿Hay alguien conocido? Capaz que nos pueden contar también Tamar, sí. de dónde son, de dónde de- nos están mirando. Y los tenemos que llamar a Marcelo, acostumbrado a usar el celular, ¿viste? Trabajar Ay, con la sí. compu y no tengo el celular a mano. Bueno, vamos a buscar. Sí, tal cual, se complica. Se complica ahí Hola, porque Ceci. está la Ceci. Ah, qué bonita. Vamos a llamarlo a Marcelo, a ver si ya está. A ver, Marcelo. Bueno, un gusto estar. Estamos como en algo nuevo para esto no es Sí, tanto lo no es nuestro, nuestro me parece. campo. No, Sí, no, no es nuestro fuerte el vivo, pero bueno, tal estamos. cual. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Hola, Marce. ¿cómo están, Romy? Caro, ¿cómo andan? Bien, 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 ¿Todo acá, re bien? contentas. Estábamos saludando a la gente, que bueno, hay algunos amigos, algunos conocidos también, y gente que conocemos también de Facebook, de Instagram, algunos, tenemos mucha gente de Facebook que no tiene Instagram, así que nos preguntaban eso, ¿no? Si iba a quedar grabado o si después dijimos que sí, después lo vamos a grabar y lo vamos a Sí, subir cómo no. a Que, Facebook que para, quede subido en el Instagram de recursos. ¿M? claro, tal Tal cual. cual. ¿Vos cómo estás Bien, bien. Bueno, preparando? contento, cansado, pero con un cansancio lindo de esos que tienen que ver con tantas actividades, tantas cosas nuevas, libros, bueno, cosas que vamos a charlar en este ratito. Díganme Totalmente, si en algún momento se totalmente. entrecorta, me avisan y paso a datos móviles, ¿saben? Porque a veces el internet suele suceder, pero cualquier cosa me avisan, ¿sí? Totalmente. Bueno, nos pasó Sí, sí. el sábado en una capacitación. Ni Caro ni yo teníamos internet, así que tuvimos que salir corriendo con Ay, nuestras sí. computadoras a buscar una casa que nos pueda alojar y para no suspender el encuentro. Así que bueno, nos pasó, mira, el sábado de la mañana. Cosas Así que que bueno, suceden. Bueno, veo cosas que que pasan. en principio contento por, bueno, estar charlando con ustedes. Saben que tengo un gran aprecio por el trabajo que vienen haciendo. Respeto y valoro mucho el trabajo que hacen, de pensar el tema de la inclusión educativa, pero primordialmente también el pensar en aquellos niños y adolescentes que, bueno, que necesitan de un otro, de ciertos sostenes, y bueno, para eso estamos, ¿no? Para pensar. Y ya que está, un gran saludo a toda la gente de Neuquén, que en poquito tiempo voy a estar por ahí, así que bueno, contento. Sí, acá te estamos esperando ya, ¿eh? Falta poquito, ahora en septiembre, ¿verdad? ¿El 24? Sí, ya estamos, casi. Sí, el El 24 24, de ¿verdad? septiembre, sí, el 24 de septiembre estaré en Zapala, ya que está, hacemos el Sí, chivito, sí, Pero sí. por eh, favor. Justo, justo íbamos a hablar de pres- las jornadas también, del sábado, porque ya presentando, estamos. sí, y de paso hablamos de la jornada, presentando, bueno, en Zapala dos de mis nuevos libros, Huellas y marcas de la infancia, que es este, Sí. y el otro que es el derecho a ser y elegir, problemáticas subjetivas graves y discapacidad. No lo tengo porque ya salió, pero bueno, todavía no en versión papel, así que lo estaremos presentando Ah, esta claro, noche. claro, vimos la tapa, pero no, todavía no vimos el formato papel. Bueno, buenísimo. Y justo con Caro, eso íbamos a contar también, de que ahora se viene la jornada. Sí, sí, estamos ahí nomás. El 28, sí, recuerden, por favor. ¿Sigue abierta todavía la inscripción, Marcelo? Para la gente que esté ahí.
a último Sí, sí, momento? está abierta la inscripción de la jornada, bueno, problemáticas graves en la infancia, y la verdad es que contentos, porque bueno, es una apuesta muy interesante, que es como la continuación de lo que hicimos con esta hermosa jornada que fue con Nacio, Lutero y Levín. Y bueno, ahora tenemos compañeros muy, muy lindos como Elsa Coriat, Jorge Cantis, mi querida amiga y hermana del alma Elena Santa Cruz, Cristina Oyarzábal, y bueno, hablando algo, estaré haciendo lo mío, y bueno, con esta coordinación de ustedes que va a ser muy lindo. Sí, totalmente. Bueno, nosotros súper Genial. expectantes con eso también, así que bueno, no se lo pierdan porque ya estamos ahí a un par de días de la jornada y con unos conferencistas imperdibles, así que bueno, ahí a todos los que todavía no se anotaron, todavía tienen unos días más, ¿no? A las marcas de la infancia, las marcas de la infancia Sí, @gmail.com, Las marcas de la ¿verdad? infancia, gmail.com, y bueno, van a poder participar de una jornada intensa, con 5 eh, ponentes, y la verdad es que con temáticas muy lindas, muy interesantes. Vamos a pensar todo lo que tiene que ver con el armado de la infancia, perdón, el armado de la niñez en este periodo llamado infancia, ¿m? Porque está bueno diferenciar lo que es ser niño de lo que es la infancia. La infancia es un tiempo, y la niñez es, bueno, lo que se va construyendo dentro de ese tiempo, ¿no? Tan hermoso y eh, tan crucial para lo que es la construcción de la subjetividad humana. Que me parece que de eso está bueno que íbamos a charlar hoy también, porque creo que Sí, venía totalmente. pensando un poquito que dialogar con ustedes. Sí, En nosotros, esto. bueno, viste que nosotros, bueno, para capaz para los que no nos conocen, porque hay gente que ya nos conoce, que están ahí nuestros amigos, nuestros seguidores, y mucha gente que capaz también se suma desde tu perfil, Marcelo, así que bueno, capaz claro. presentarnos que nosotros, bueno, yo soy Romina Vázquez, soy licenciada en psicopedagogía y junto con Caro Belwon armamos el grupo de Dupla Inclusiva, ¿sí? De recursos para la inclusión, que realizamos espacios de capacitación y formación gratuitos, así que bueno, estamos en eso, arrancando desde el año pasado y bueno, avanzando un montón, por suerte, con muchos aprendizajes y bueno, en este caso, arrancando con vivos, que no es nuestro fuerte, estábamos hablando hace rato, estamos como investigando un poco acerca de esto, pero bueno, para nosotros es un placer, Marcelo, hoy tenerte como invitado y bueno, queríamos presentarte también, así que bueno, contarles eso a nuestros seguidores, que hoy tenemos la suerte de que seas parte de este vivo, que bueno, nosotros elegimos este nombre con Caro, porque nos Sí, parece algo muy importante que en relación a la convivencia como base para la inclusión, ¿no? bien, Eh, y esto surge a raíz que nosotros en algunos de nuestros encuentros fuimos tomando como base muchos conceptos y marcos que fuiste trabajando en algunas jornadas, en algunos espacios en sí, relación a... sí, Y nos parecía como muy importante poder trabajar esto porque, bueno, sentimos que estamos como en ese camino, pero bueno, todavía cuesta mucho, ¿no? Poder lograr avanzar en la inclusión social y bueno, estamos trabajando mucho sobre eso también en los vivos de barreras, incluso pensábamos con Caro el tema de las barreras actitudinales o sociales, cuánto trabajo todavía hay por hacer a nivel sociedad, digamos, ¿no? Y en esto, bueno, súper valioso tu aporte en relación a la convivencia. sí. Sí, sí, la verdad es que, como bien decís, como bien piensan ustedes, chicas, yo creo que hay muchas barreras en torno a lo que es la inclusión social y educativa. Y me gusta llamarla social educativa porque yo creo que la escuela, o sea, la educación también es como un espejo de la sociedad, de lo que acontece en la sociedad. No podemos tampoco mirar solamente hacia adentro de la escuela sin mirar en lo que acontece en la sociedad en general, ¿no? Obviamente, la escuela es una de las instituciones más importantes, diría yo, de lo que tiene que ver con un constructo social. La escuela es aquella encargada de transmitir la cultura, de transmitir lo que es el mundo, pero bueno, lógicamente pertenece a esta gran matriz llamada sociedad. Por eso es que digo de que tenemos que mirar siempre hacia los dos lugares, o sea, lo que acontece en la escuela, pero lo que acontece fuera de ella. Y ahí
tanto lo que acontece dentro como fuera de ella, en materia de discapacidad o problemáticas graves, lo que más nos preocupa son las actitudes humanas, de segregar lo diferente. Ese es el peor escollo, es el Totalmente. peor obstáculo, porque las O esto, barreras, esto que vos hablás sí, en relación a cómo muchas veces desde muchas instituciones, ¿no? O se habla acerca de esto, ¿no? De tener instituciones inclusivas o proyectos inclusivos y hasta qué punto, digamos, ¿no? Eh, fluye esto de la convivencia, que es algo como tan básico pareciera, pero que no se da, digamos, ¿no? claro, claro, por eso es que sí, hace tiempo que vengo pensando que, digamos, podemos hablar de inclusión como algo políticamente correcto, todos incluimos, todos hablamos de incluir y demás, pero para llegar a eso, a ese anhelo, a ese deseo ferviente que todos tenemos que es la inclusión, se tiene que dar la base que es la convivencia. Y ahí radica esta cuestión, ¿no? De que siempre nos encontramos teniendo que enfrentar los peores obstáculos, que son las actitudes, es decir, no sé, algún docente que no puede con un niño. Ojo, y esto también está bueno decirlo, no significa de echarle la culpa al docente porque no puede, porque muchas veces ese no poder no tiene que ver con un no querer consciente, a veces tiene que ver con algo que le pasa, es decir, yo no puedo, no sé, no, y ese no puedo, no sé, es lo que también los terapeutas, los psicoanalistas lo encontramos, o sea, no siempre podemos con alguien. Claro. Y esto también hay que entenderlo. La cuestión es cuando nos encontramos con un no quiero o un no puedo, pero un no puedo porque no tengo ganas. Eso nos Claro, no preocupa. puedo disfrazar que no Tal tengo las cual. herramientas, por ejemplo, o yo no me formé para esto, Excusas, ¿no? sí. Claro. Es diferente cuando, bueno, nosotros vemos mucho que fluye eso en las capacitaciones, ¿no? Las ganas. Y siempre valoramos mucho cuando los colegas con los que participan, es como que fluye esto, ¿no? De decir, todos los que estamos acá estamos con ganas de generar un cambio, de revisar nuestra práctica, de poder, de que algo me hace ruido, me interpela, me, me pasa algo con eso y bueno, algo quiero mejorar, ¿no? Quiero intentar al menos hacer algo para poder ayudar a este estudiante o para que pueda estar lo mejor que pueda en la escuela, ¿no? Sí, 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 yo creo que es así. O sea, la verdad es que hay una cantidad enorme de profesionales de todas las disciplinas que día a día, y esto lo digo, o sea, cantidad de acompañantes terapéuticos, psicopedagogos, docentes especiales, no quiero dejar de nombrar, pero de todas las disciplinas, fonoaudiólogos que trabajan para alojar a las infancias, a los niños y a las niñas que necesitan de un sostén, porque hay muchos niños y niñas que necesitan de ese, como yo le digo, cuarto nudo, ¿no? Es decir, de alguien, de un otro que los amarre, que los sostenga, que les permitan poder transitar nada más y nada menos que el complejo mundo del aprendizaje. Entonces, ahí entra en ese entramado claramente la necesidad de los profesionales. El tema es, y yo lo digo, lo resalto en mi último libro, es que los profesionales tampoco nos arroguemos todo el derecho sobre ese niño o ese adolescente, que sepamos también ser cautos, que no los tomemos como en un lugar de saber omnipotente, ¿sí? Y que no creamos que podemos elegir por ellos. Eso es un problema también, porque se generan muchos de estos equipos interdisciplinarios en donde un niño está acompañado por mucho tiempo por profesionales y a veces los mismos profesionales desconocen de que están ejerciendo como una posición de poder, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser cautos, respetuosos, atender a toda la diversidad y la verdad es que estamos en un campo complejo donde también aparecen los deseos familiares, las angustias. Yo creo que si hay algo que generalmente hace mucho ruido dentro de las temáticas de inclusión, que yo llamo prácticas de inclusión, tomando un poco estos conceptos de Filidoro, porque hablamos de práctica. No me gusta hablar de la inclusión como algo totalizante, sino de prácticas o de situaciones. Entonces, cada historia es algo diferente. Cuando pensamos en esto, si hay algo que siempre hace como ruido o empieza a generar algo particular, es la angustia de la familia. Porque claramente la familia tiene que ser escuchada, recibida y alojada por ese equipo.
porque claramente también hay muchas necesidades, deseos, expectativas que tenemos que saber escuchar y acompañar. Y claramente también a veces hay cortes que los profesionales tenemos que aprender a hacer. Por ejemplo, imaginémonos, una madre, un padre que tienen un niño con una discapacidad grave. La angustia de dejar a su hijo, digamos, en manos de otros, no es algo sencillo, ¿no? Entonces tenemos que saber y ser sensibles a eso. A veces esa angustia Claro. hace de que, bueno, de que los padres tengan temor a soltarlos, ¿no? Y ahí se genera la dificultad de la autonomía. Pero bueno, es un trabajo, ¿no? Entre todos. Total. Qué importante el trabajo en equipo, ¿no? Digamos, como bloque ahí, digamos, ¿no? Unidos el equipo, con las escuelas, con los docentes, con las familias también, ¿no? Porque en esto de que si uno tiene el saber o no, o si la escuela, por ejemplo, bueno, cuando solicitan con insistencia a veces los diagnósticos en relación a los estudiantes, yo entiendo que no tiene que ver con una mala disposición o con una mirada hacia el niño negativa, sino de que a veces desconocen, digamos, cómo poder ayudar a un estudiante, y es ahí donde me parece que los equipos terapéuticos es donde tienen que trabajar, ¿no? Y que Sí, puede ser justamente una intervención más, ¿no? El trabajo en el tiempo con la escuela, que no sea una sola vez al año, por ejemplo, para poder hacer una devolución, sino que pueda eso es tener como fundamental. cierta... Y es lo que nos encontramos a diario. Yo a veces me sorprendo de por ahí de repente de tomar como paciente a un niño, no sé, de 8 o 10 años, y cuando voy a la escuela me dicen, uy, apareció el psicólogo, no lo podemos creer. ¿Y cómo no voy a ir? Si es mi Claro, obligación. Pero resulta que los terapeutas anteriores no aparecían o no hacían práctica entre varios. A ver, no podemos, no somos, y esto es importante, y quizás hay muchos terapeutas, psicólogos, desde el momento uno que tomamos a un niño que está en un proceso de inclusión, tenemos que hacer contacto con los profesionales y con la escuela. Y con la escuela en un lugar de respeto, es decir, no ir desde un lugar de saber, sino de, bueno, vengo acá porque estoy preocupado, al igual que ustedes, para ver cómo ayudo a este pequeño. Y eso es claro. importante, porque también las escuelas están como muy cansadas también en ese sentido, ¿no? De que los profesionales van como pidiendo y diciendo que hay que hacer esto, aquello y aquello. No, tiene que ser una construcción colectiva. A veces, Exacto. y esto sucede mucho, hay muchos cortocircuitos. Y lo digo, yo me Sí, hago cargo de todo lo que digo, porque es la realidad. Cortocircuitos entre la escuela, entre el docente integrador o el par pedagógico y el docente de grado, o la escuela especial y la escuela común. Bueno, si hay algo que tenemos que aprender es a conciliar, porque imagínense, yo me encuentro muchas veces con cuestiones grosas, digamos, de que se odian y que hay, digamos, toda una cuestión terrible. Y digo, ¿cómo vamos a trabajar así para... Estamos hablando de inclusión y los mismos profesionales no nos ponemos de acuerdo. Esto es un problema real y concreto. totalmente. Sí, Y en el también medio el ahí, niño ahí grande, ¿no? parte el medio del niño y la convivencia entre nosotros adultos, que no logramos por ahí ponernos de Sí, acuerdo, y el niño no está segmentado, el niño es uno solo y tenemos que de todas las partes, digamos, conciliar para buscar las mismas herramientas, porque si no tampoco se ven avances. Uno dice, bueno, la escuela por un lado, la familia por el otro, el terapeuta por el otro. Y no tiene mucho sentido. A mí como Mai, como maestra de apoyo a la inclusión, esto que vos decís, ¿no? De entrar al aula y uno entra a un terreno, digamos, ahí, hay que pisar con cuidado, hay que ser muy cautos en lo que uno, en los informes que nosotros por ahí decíamos, en cómo se expresa delante del niño, cómo nos llevamos entre las docentes, cómo trabajamos en conjunto, no invadir, ir de a poquito y ser muy mm, respetuoso de la práctica del otro, sin dejar de revisar nuestra propia práctica, que todo el tiempo nosotros por ahí insistimos en esto de la autocrítica, ¿no? De revisarnos, de ver, a ver, en qué puedo mejorar y que el otro me diga y empezar a construir juntos, porque si no es un camino complejo, si ya de sí, entre los adultos no nos llevamos bien, se complica un Tal montón. cual. sí, Bueno, sí, acá y aparte, comentan sí, esto de que las escuelas en algún punto también se sienten muy, las Se escuelas sienten públicas sobre solas. todo, ¿no? Se sienten muy Ujú. sí, solas, una compañera acá y de repente, sí, claro, porque sí, faltan, depende a veces las provincias, hay un poco más de recursos o menos. Bueno, nosotros en estos espacios que se fueron generando fuimos conociendo realidades de diferentes provincias y dijimos, wow, una vez nos escribieron de Terrible las Tierra del Fuego, diferencias.
y nos decían, Sí, mira, acá tienen equipos en todas las escuelas. ¡Wow! Dijimos, una Mm, genialidad. Y y en el después directamente norte, con nada. escuelas de acá y nos dicen, mira, nos sale, se jubiló el fonoaudiólogo hace 3 años y no se cubre el cargo. Y no mm, sale directamente, o sea, no lo puede tomar nadie porque no sale el cargo. Así que tenemos dos ujú. cargos de equipo, de apoyo, por ejemplo, pero que no están. Y decimos, chan, ¿no? Y bueno, van cambiando muchas las realidades de unas a otras y hay veces que eso también juega un montón, ¿no? O sea, en ponerse en el lugar de los docentes, esto que vos decías, cómo uno puede ir en esto, ¿no? Como un compañero más y decir, yo estoy tan preocupado como vos, bueno, veamos qué podemos Exacto. hacer, ¿no? Sí, sí. Cuando tomamos y recibimos a un niño, tenga una condición discapacitante o una problemática subjetiva grave, ven que yo lo diferencio, no es lo mismo, ¿sí? Sí, Y sí, si, sí. si queda un rato, después podemos hablar de lo que nos preocupa, ¿no? Que son estos niños que vienen etiquetados y es terrible. Y que están Que, todos en la bueno, misma, después los sí, están todos como en la misma en la bolsa, misma ¿no? Porque bolsa. digamos, tal cual. O Sí, sea, sí. Cuando acá, recibimos un niño con alguna problemática, realmente nosotros estamos afectados también. ¿En qué sentido? El docente, la escuela está afectada, todos. ¿Por qué? Porque nos preocupa y nos angustia el sufrimiento de un niño. Entonces, cuando a veces escuchamos esto, bueno, nos sentimos solos, no sabemos qué hacer, tiene que ver con esto, porque uno se siente solo cuando no sabe qué hacer con la angustia del otro. Y un niño que entra en una escuela y que no aprende, o que va de acá para allá, o que golpea, o que de repente no se está haciendo estereotipias, o que no entiende, o que es un niño que sufre. Entonces, ahí es donde también nos sentimos solos cuando no sabemos qué hacer, ¿no? Es por eso que lo mejor que podemos hacer es juntarnos, o sea, hacer práctica entre varios, dialogar, discutir, no para encontrar la característica de un niño, y esto es fundamental. A ver, lo digo ahora y les anticipo una idea porque empecé a escribir un libro sobre inclusión educativa y convivencia. Hoy a la mañana empecé, justo con esta idea de este Genial. Instagram, ¿no? Buenísimo. Sí, escribí como 30 qué páginas, bueno. imagínense. Y, Qué bueno, la y, inspiración justo surgió ahí, Ah, lo hay que vamos a estar aprovecharla. esperando entonces. Claro. Genial. ¿Y saben lo que pensaba? Digo esto, o sea, porque uno investiga, uno busca, observa. Digo, pero qué loco, que gente que hable de inclusión educativa, no voy a dar nombres, pero hay muchos profesionales hablando de inclusión y demás, reconocidos y demás, que hablan de inclusión educativa y a la vez por ahí postean o suben algo en relación a diagnósticos, no sé, TEL, TGD, etcétera. Me llama poderosamente la atención, porque si hablamos de incluir, estamos pensando en que vamos a recibir las diferencias, bienvenidas las diferencias. ¿Qué me Tal cual. importan las características de una diferencia? Entonces, Bueno, tal cual. A nosotros nos pasó también que nos escriben a veces a nuestro perfil y nos dicen, chicas, ¿pueden dar una capacitación de TEA? Chicas, ¿pueden dar una Sí, capacitación de TEL? Me interesa. Y nosotros como nos hace un poco de ruido porque en algún punto intentamos entender la demanda que ellos, capaz que tienen algún estudiante que llegó con ese rótulo, ¿no? Y necesitan saber cómo poder ayudarlo, pero en algún punto no coincide con nuestra mirada en relación a que cada estudiante, sea la condición que tenga, va a ser diferente, digamos, ¿no? Entonces, no queremos como enfocarnos en eso de decir, bueno, hoy vamos a ver TEA, y bueno, y le va a pasar esto, y le va a pasar aquello, y digamos, ¿no? Pero pero bueno, en relación a... mirá qué lindo, porque ahí entonces lo que tendríamos que dar vueltas a este pedido. Entonces, cuando nos dicen, no nos podrías venir a dar una capacitación de TEA, le diríamos, mira, yo puedo darte una capacitación de qué es la infancia, de qué significa ser niño, de qué significa sufrir por algo, para que comprendamos mejor a los niños. Pero a mí me gustaría saber algo más sobre, no sé, la hiperactividad, pero eso es un rótulo, es un diagnóstico del DSM-5. A ver, lo que te podemos enseñar es algo más lindo, mirá, cómo se construye un niño, cómo se arma, cómo es su experiencia, de qué forma se defienden. ¿Para qué? Para que aprendamos a comprenderlos más. Entonces, no generalizar en un diagnóstico y sí generalizar en otras cosas, en que todos tienen una historia.
Eso lo generalizamos, todos tienen una historia, todos están constituidos por un deseo, por lo simbólico, por lo real de la vida, por lo imaginario del cuerpo, eso sí es generalizable. Y no todos los niños lo hacen de la misma forma, entonces ahí nos encontramos pensando en la individualidad de cada niño. Entonces, Claro. qué lindo poder empezar a dar vuelta a esto, ¿no? O sea, cuando nos llaman a esto, muchas veces me pasa a mí también, le digo, mirá, yo si querés, más que de esto te hablo para que los docentes tengan más herramientas y no se sientan solos. Bueno, herramientas desde el psicoanálisis para entender más a la infancia, eso es la mejor forma de capacitarnos, creo yo, ¿no? Claro. Claro, Claro. o en el caso de los terapeutas, bueno, yo soy psicopedagoga, digamos, y digamos, si bien trabajé poco tiempo en la parte clínica, en esto de centrarse en el paciente específicamente, en sus necesidades, ¿no? En qué es lo que le pasa o en qué es lo que necesita esta persona, y que no va a ser lo que le pasa a otra persona por más que le pongan el mismo rótulo, digamos, ¿no? Y me parece tan importante, nosotros siempre intentamos hacer mucho foco en eso, en los espacios de capacitación, de decir, bueno, igual no nos centremos en eso y veamos en líneas generales, por ejemplo, con qué cosas les ayudan a todos, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, este apoyo que estamos brindando acá y de repente pensamos que era para este chico con estas dificultades y en realidad me sirve a mí, te sirve a vos, le sirvió a él, eh, y uno tiene que correrse de esos esquemas, ¿no? Pero es difícil igual, y uno Sí, va sí, rompiendo con viejos esquemas, pero bueno, sí, porque tenemos como la contraparte que, bueno, van a las escuelas, a todos lados, diciendo, dando cursos de diferentes tipos de rótulos diagnósticos. Entonces, la verdad es que eso creo que obtura la mirada del docente, porque el docente lo que tiene que hacer es saber recibir a un niño y una niña, tenga lo que tenga. Miren, y esto lo digo siempre, los psicoanalistas tenemos algo, yo soy psicoanalista, tenemos algo muy parecido a los docentes. A ver, yo como psicoanalista juré trabajar por el sufrimiento humano, es decir, para menguar el sufrimiento humano. Esa es mi tarea. No me importa si el paciente que tengo enfrente tiene una discapacidad, si tiene un síndrome, no me interesa. Yo voy digamos, al núcleo que es el sufrimiento. Eso es lo que me interesa. El docente también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Enseñar. Bueno, ya verá cómo. Un docente va a poder saber enseñar si primero tiene ese contacto con ese niño. Y esto es mágico. Realmente es así. Entonces nos dicen, pero no nos está diciendo nada nuevo, porque entonces tenemos que poner todos nosotros. claro, Pero es la verdad. Le claro, pasa a un niño Sí, sin discapacidad. Yo aprendí claro. más de los docentes con los que me conecté, digamos, en ese afecto, que con los que no me conecté. Entonces, y esto es así, y lo vemos. La Obviamente demanda que es así hay, tal cual lo decís, es así tal cual lo decís, pero creo que también tiene que ver con esta angustia que decís, ¿no? La angustia de esa necesidad inmediata, digamos, ¿no? Decime qué hago, porque mañana dame la tengo que volver a receta. clase, Sí, mañana tengo que volver a ¿qué clase hago? y estoy corriendo y no sé qué hacer, y aparece claro, como toda esta angustia de la responsabilidad. También pienso que a veces digámoslo, el sistema también es muy duro con los docentes, sí, en sí, esto sí, de, cae todo el peso, ¿no? El peso de la responsabilidad de esto, vos tendrías que haber hecho esto, vos tendrías que mm, haber hecho aquello, vos tendrías que, y a veces que es verdad que no dan abasto y que hay mucha diversidad en el aula, por eso apostamos, bueno, siempre en esto de diversificar propuestas para intentar dar respuestas a todos de entrada, siempre es como un punto para nosotros re importante, ¿no? Pensar en la diversidad, no importa si hay o no diagnósticos, eso por fuera, pero sí pensar en de que el aula va a ser diversa de entrada, ¿no? Y bueno, entonces ahí es donde hay que, donde hay que mirar, donde uno tiene que pensar sí. a pensar en la planificación. Sí, sí, y hay algo más también. Bueno, le escuchaba, Caro decía las recetas que a veces nos piden, y ¿Sí? vos, fíjate, Romy, decís angustia, angustia. Esto es lo que tiene. Cuando trabajamos con niños con problemáticas, vuelvo a ese punto, nos genera una angustia. Y tenemos dos posibilidades, porque el punto está ahí. El punto central del tema de la inclusión y de la demanda de muchos docentes es la angustia. Es decir, si a vos viene alguien y te da una receta para hacer algo con un niño, tu angustia se reduce claramente, ¿no? Porque es como una fórmula para, más allá que Claro, como sirva o una no, no esperanza sirva. de que algo va a cambiar, claro. Ujú.
Claro. Una receta a veces como que tapa esa angustia que nos produce el no saber qué hacer con un otro, ¿se entiende? Sí, Sucede que tenemos esa posibilidad, o tomamos la receta como un método y lo generalizamos, cosa que no creo que me sirva mucho, o veo qué hago yo con esa angustia. Me pongo productivo, creativo, la trabajo, no me asusto. Entonces le decimos a las docentes, no se asusten cuando no saben qué hacer con un niño, porque a nosotros nos pasa también, a todos. Es decir, lo que sí sabemos qué hacer es qué hacer con la angustia que nos produce esto que trae el niño. Es decir, ponerla a jugar en lo creativo. Viene un niño, se encuentra conmigo, le propongo jugar, no quiere jugar, se empieza a golpear, se tira al piso, empieza a escupir, rompe papeles. ¿Qué hago? Me angustia. ¿Cómo no me va a angustiar? Tengo dos claro. posibilidades. Busco un manual, ¿sí? O recuerdo de un manual que me diga qué hago con estos niños, cosa que a mí no me sirve, o digo, bueno, me lanzo a tratar de armar algo con el niño, junto los pedacitos de papel roto, los pegamos con una plasticola, armamos una pelota, no sé, lo que me surja, pero claramente eso tiene que ver con la potencialidad que cada uno tenga, de poner en juego, ¿sí?, algo de nuestra propia infancia, algo de nuestra propia creatividad. Entonces, los métodos tapan rápidamente la angustia que nos produce, ¿se entiende eso, no? Que nos Sí, sí, produce esto impredecible. Pero tenemos la posibilidad de desestimar un poco esos métodos generalizables, ¿sí?, y hacer algo nosotros con lo que creemos. Y esas son las experiencias más maravillosas que veo de las docentes. Docentes que sí, de yo, repente vienen y me dicen, mira, yo probé con un pop-it, ¿viste el pop-it? Creo que sí. se Claro. dice pop-it. Digo, mira, qué interesante, ¿qué es eso? No sabía lo que era el pop-it. Entonces me fui a una librería, compré un pop-it, digo, y ya lo tengo. Y la docente probó con eso, y no fue algo que le diga yo, ¿se entiende, no? Claro, tal Increíble. cual. Pensó algo ahí y dijo, listo, pruebo con esto, capaz que se engancha con esto. Bueno, tal Mm. cual. Y ahí está Sí, la sí. flexibilidad o la apertura. Esto pensábamos con Caro en relación a a la temática, ¿no? Pensamos en esto, ¿no? Qué importante es la apertura de los docentes, las ganas de, la disposición de poder crear, ¿no? Crear espacios, crear proyectos eh, para generar justamente esto de la convivencia, la inclusión para los chicos, ¿no? Y a Mm. nosotros nos pasó con Carito en la escuela, en la escuela en la que trabajamos las 2 a la mañana, de poder compartir unos proyectos muy lindos. No sé, Carito, si querés contar un poco el de folclore o el de scout, el que vos quieras, te Sí, comentamos, sí, Marcia. bueno, nosotros acá en Neuquén se hacían años atrás en el Consejo Deliberante ofreció un espacio para las distintas ONG y escuelas, instituciones públicas que trabajaran con niños, ¿sí? O con jóvenes, con adolescentes. Un espacio de encuentro, ¿sí? Entonces nos íbamos contactando entre diversas asociaciones, ONG, y empezaban a surgir, se empezaba, digamos, como armar un engranaje. Es, vos tenés una escuela de folclore, Era mirá, un vos desayuno, tenés el grupo, era un el grupo desayuno. scout. Claro, nos ofrecían el espacio y se creaba, ellos nos daban el desayuno y charlábamos y nos presentábamos. Y Y de era ahí raro también surgió, que interactuar, o sea, sí, con gente que no conocíamos, ¿no? Entonces, de repente era, después vos vas y te presentás, hola, yo soy la psicopedagoga de tal escuela, hacemos claro, pero esto, nos juntaban ahí a todos en un mismo lugar y ahí hacemos, arrancábamos, digamos, a conocernos. Y de ahí surgió con una escuela de, bueno, de Cuenca 15, acá en un lugar que así es una zona media complicada, ¿no? Donde le ofrecían a los chicos clases de folclore. Entonces surgió ahí el contacto y bueno, los chicos pudieron empezar a ir a algunas clases de folclore ahí al lugar y después también surgió un contacto con la municipalidad, con la Escuela de Folclore de la Muni, y ellos dijeron, bueno, podemos ir a la escuela de ustedes a darles clases a los chicos, ya se hicieron una presentación en un acto, digamos, se empezaron a involucrar, y ahí, digamos, vimos esto, ¿no? Del trabajo en red, y de la Claro. y de importancia empezar a de abrir que, puertas, ¿no? claro, de abrir puertas, de que los chicos se animaran, algunos después culminó ese año, digamos, de todos estos contactos, culminó ese año con una presentación
acá en los Arcos Romanos, que es un espacio, o sea, conocido, céntrico en Neuquén, donde los chicos bailaron, las familias estaban felices, se hizo un Mm. contacto con un centro de formación profesional que nos hizo toda la indumentaria, o sea que fue un trabajo súper articulado donde varias instituciones pudieron participar y se le dio lugar a los chicos, que por ahí esos espacios, si no hubiese habido una institución que hace el nexo de por medio, tal vez o no los alojan, o los papás, las familias por el miedo no los llevan. Claro. Entonces nos pareció fantástico esa experiencia. Y fíjense qué Exacto. lindo, ¿no? Porque, bueno, casualmente, bueno, yo hace un tiempo que vengo pensando en las prácticas rizomáticas. ¿Qué significa esto? Prácticas que se abran, que construyan, que tejan, que armen redes, ¿no? O sea, no podemos pensar nuestras prácticas de forma aislada. Y bueno, si tiene algo lindo la escuela es eso, que se pueda contactar y entretejer con otras instituciones. Y ahí aparece el arte, ahí aparece el espacio de folclore, de baile, la imagen del cuerpo. O sea, esto es algo fundamental. A ver, señoras docentes, señoritas docentes también, tenemos que aprender lo que es la imagen del cuerpo en un niño. Eso que el niño tiene que aprender a, digamos, a poner rígido en la escuela, ¿no? Se tiene que sentar y quedarse quietito, escuchando, aprendiendo, que para un niño es todo un trabajo eso, es todo un trabajo, poder quedarse quieto, aprender, copiar, sentadito, porque el cuerpo necesita moverse, desplegarse. Entonces, y Totalmente. hay niños que tienen severas dificultades en la construcción de su imagen corporal. Entonces, siempre es lindo transmitirle a los docentes también qué es la imagen del cuerpo. Claramente, la imagen del cuerpo es aquello, el instrumento primario con el cual un niño puede aprender las cosas del mundo. Y ahí aparecen las maestras de nivel inicial, con sus trabajos, con las pinturas, con todo lo que tiene que ver con la música, la creación. Y es fundamental. Entonces, la escuela también tiene que pensar estas cuestiones, ¿no? O sea, cuando hacemos a veces un diagnóstico diferencial de un niño, lo hacemos a través de la imagen del cuerpo. O sea, no a través de si tiene tal o cual característica. ¿Cómo habita ese niño ese cuerpo? Si ha podido conquistar las funciones de ese cuerpo, ¿m? Si lo puede utilizar para jugar, para desdoblarse. Esas son las cosas más importantes. Y algo fundamental en materia de educación inclusiva es si puede hacer lazos con otros. Eso es crucial. Porque un niño que Sí, está incluido, bueno, esto ya es como muy repetitivo en todos lados, un niño que está incluido pero no tiene compañeritos, ahí nos preocupamos, ahí nos preocupamos. Sí, o pensábamos esto de a veces como las escuelas especiales, muchas veces estamos, por ejemplo, en sede, ¿no? Los chicos que van a la escuela especial, estamos como adentro, ¿no? Y hacemos cosas nosotros y vamos para allá, vamos para el río, y bueno, bailamos folclore, pero bailamos solo folclore nosotros, en nuestro acto, y digo, ¿dónde están los espacios de interacción y de de intercambio. convivencia justo con Ujú. otros, ¿no? De abrirse a la sociedad. Y en esto, por eso nos pareció como súper interesante esto de traer esos proyectos. Bueno, ese fue de folclore. Después hicimos con una agrupación scout que se sumaron y dijeron, nos encantaría hacer algo con ustedes, y ellos hicieron actividades precampamentiles para los chicos todos los viernes, para todas las Ujú. salas con diferentes discapacidades, tenemos de servicios múltiples en nuestra escuela, eh, bueno, y hacían actividades y lo que nos pidieron a cambio, que era como un ida y vuelta, ¿no? Era que nosotros podamos trabajar en relación a la inclusión con los educadores scout, porque ellos estaban interesados en cómo poder alojar a chicos con discapacidad, pero tenían miedos, tenían como algunas cuestiones que no sabían qué hacer, digamos, ¿no? Por ejemplo, con un Ujú. chico que capaz no habla, o con un chico que tiene alguna condición de discapacidad, ¿no? Entonces hicimos nosotros espacios de formación para ellos, y ellos venían y bueno, terminamos con un campamento espectacular. Para ellos la experiencia fue muy buena, muy rica, porque también vinieron y trabajaron con los chicos y con el profe de educación física que en ese momento estaba en nuestra escuela. Entonces fue de todas partes, ¿no? Y los chicos a su vez tuvieron la experiencia de ser un scout, que Ujú. el proyecto se llama Todos Podemos Ser Scout. Aprendían así un montón de cuestiones, y aparte algunos de ellos tenían, les abrían las puertas a poder sumarse a una asociación
después algún grupo scout, por ejemplo, los días sábados, ¿no? Y Está bueno, y ahí buenísimo, está buenísimo. qué bueno esto de generar espacios y qué bueno la apertura, digamos, ¿no? En este Y caso, ahí estoy leyendo esto, la importancia de que las escuelas especiales se den a conocer, ¿no? Mostrarse en la comunidad. Y yo creo que es lo que también lo sostengo hace muchísimo tiempo. Hay que abrir las puertas y salir, ¿no? Bueno, justo en estos contextos de pandemia, justo miren, pero justo a ahora, veces uno se sí, olvida de esto, o pretende, o quiere esta cuestión de la represión neurótica, ¿no? O sea, uno pretende ya, está como podrido, cansado de decir, bueno, pero tiene que ver con esto, o sea, realmente hay que circular, o sea, particularmente cuando se trata de discapacidad, tenemos que verlo circular, o sea, si no hay circulación social, claramente la cosa se complica. Entonces nos preguntamos, ¿dónde están las personas con discapacidad? En los clubes no los encontramos tanto en los bares, en los lugares sociales. ¿Dónde están? Están en la casa. Bueno, quizás porque no tienen grupo de pares de pertenencia. Entonces ahí volvemos a la escuela y les decimos, miren de que en materia de discapacidad lo más importante para un niño o una niña es que la escuela le haya dejado una marca de haber hecho amigos. El currículum, genial, trabajemos, todo lo que sea, pero la mejor marca para cualquier ser humano es eh, haber sido alguien para un otro, es decir, haber tenido un grupo de pertenencia y que perdure. Llámese escuela claro. especial, escuela común, se necesita esto. Me preocupan porque ustedes saben de que la temática de la discapacidad particularmente abre un abanico grandísimo, heterogéneo, y yo siempre me preocupé mucho por las problemáticas más graves también, ¿no? O sea, nos preguntamos ahí, por ejemplo, hay jóvenes que han transitado por escuelas comunes y los padres están altamente preocupados porque se han alfabetizado, pero no pueden construir un proyecto de vida, o sea, porque quedaron solos en la casa. Entonces, cuando vamos y miramos, claro, no tuvieron amigos. Y quizás otros jóvenes que transitaron la escuela especial terminaron y tienen una vida social increíble, tienen amigos, tienen grupos de pertenencia, andan de acá para allá. Yo tengo amigos y conocidos y pacientes también. ¿Dónde vas? Me voy al bar con amigos. Claro, porque ya han generado eso. Entonces, Exacto. bien, pensemos. Aprender es aprender el mundo también. Entonces, esta es una función importante de la escuela, ¿sí? Lo que pasa es que siempre es como que nos centramos en el aprendizaje en sí. Y bueno, el En el aprendizaje diseño conlleva. curricular, en que avancen, en que lean, en que escriban y hay que prepararlos para la vida, ¿no? Y la verdad que, bueno, esta pandemia a nosotros también es bastante angustiante porque, claro, nosotros nos pasó de decir, bueno, hace 2 años casi que nos los veíamos a los chicos y capaz te encontrás en la calle algún día y de repente decís, ya tiene 12, ya tiene 13, ¿viste? Y de repente claro, se detuvo el tiempo y bueno, y es tan importante en esto, ¿no? La socialización, los espacios. Para nosotros, también el trabajo con las familias en animarse a, ¿no? Teníamos Ujú, algunos estudiantes que de repente los papás decían, y no, mira, lo llevé a fútbol, pero se burlaron de él, no lo entendían, no, ujú. entonces no hay instituciones que los alojen, ¿no? Y en esto, Claro. ¿cuánto queda por trabajar, no? Porque tampoco uno No, lo quiere mandar a cualquier lugar. no, Sí, por Claro, ejemplo, lógicamente. no, andate a tal lugar, al contrario, cuando encontrás una organización, una institución o algún espacio que sabés que tiene mayor apertura, y sí, mira, prueba ahí, que está re bueno, que yo conozco la seña, digamos, uno empieza por ahí. Sí, sí, sí. Y hay otro tema también, bueno, ahí leía lo que dice Ceci, la escuela sigue preocupada por los contenidos. También la escuela y las familias también, ¿no? O sea, todos, o sea, Sí, claramente aquel que es padre o madre quiere lo mejor para su hijo y quiere que aprenda. ¿Y qué hacemos? Siempre trasladamos nuestras expectativas narcisísticas en nuestros hijos. Es así, realmente es así. Entonces, queremos que aprendan, pero también en esa cuestión a veces exigimos de más. Entonces, es muy complejo este campo, porque todo lo que tiene que ver con el campo de la inclusión también a veces choca
o puede entrelazarse o amigarse con lo que yo denomino las fantasmáticas familiares, es decir, con todo lo que pasa en el núcleo familiar. Tenemos familias que de repente son demasiado como exigentes o no han podido elaborar el duelo de comprender de que su hijo tiene algunas limitaciones o que no, quizás en tales cuestiones tendrá dificultades, pero en otras no. Pero tenemos familias que aún siguen dando vueltas en esa angustia. Entonces, trasladan a la escuela toda esa exigencia. Yo quiero que le enseñen, pero cuando leemos y decodificamos un poco lo que pasa en la familia, entendemos. Hay un sufrimiento que no ha podido ser elaborado. Porque de repente la escuela dice, pero tu hijo viene acá y está genial y tiene amigos y va, y está... No, pero no puede ser que queremos que esto... Y ahí se produce un choque, a veces, que es necesario disipar. Los terapeutas tenemos que aprender a decodificar estas cosas, ¿no? Y realmente en estas cuestiones se juegan esas particularidades. Vuelvo sobre el tema, la angustia, ¿no? ¿Cómo poner en juego esto, ¿no? Entonces, Totalmente. Y tomábamos esto que vos decías de que muchas veces surgen como estos espacios artificiales, ¿no? Creados por otros porque no existen, digamos, ¿no? Y entonces uno ahí tiene que empezar a crear, ¿no? A crear esos espacios o crear proyectos o abrir puertas en una institución, no sé, mediante un proyecto, pero ya queda como un poco abierta la puerta de ese espacio y de repente, bueno, ya hay como que uno tiene que ir abriendo puertas, ¿no? Porque no se abren de manera espontánea a la diversidad, sobre todo, ¿no? sí, sí. Digo la diversidad para no hacer foco solamente en la discapacidad, porque también a veces en la diversidad, como hace rato mencionabas, ¿no? En cuestiones más del tipo subjetivas y también, ¿no? También de repente hay como cierta resistencia a decir, no, mira, acá no estamos preparados para esto, así que, o que Bueno, venga... y la verdad también es que, bueno, la sociedad toda tenemos que prepararnos también para las cosas, las dificultades nuevas que se van expresando, que las sintomatologías nuevas que vamos viendo en los niños también, producto de estas épocas. Tenemos que ir pensando, eh, veníamos pensando con un grupo de colegas, que tenemos que ir pensando que de acá a un tiempito vamos a encontrar estos niños, digamos, post pandemia, ¿no? Es decir, estos niños que han estado 2 años sin amiguitos, sin jugar, o con toda la angustia acontecida dentro de la casa por los duelos y los traumas, estos niños que van entrando a la escuela y que no empiezan a ser diagnosticados como esto o lo otro, por favor, porque Que es claro. aparezcan rótulos nuevos en Sí, función de la pandemia, claro. ya veo que van a sacar un, no sé, un rótulo, qué sé yo, COVID, Post-COVID, post-COVID. Sí, tal post-COVID, cual. post-COVID. A ver, claramente los niños y las niñas se defienden ante los sufrimientos y cada quien lo hacen como pueden. Los niños disponen de herramientas para defenderse. O construyen un síntoma, una conducta, o se encapsulan, digamos, o se meten hacia el adentro, ¿no? Son como tres, o, bueno, cuando dije conducta también tenemos estos niños que no pueden parar con sus cuerpitos, ¿no? O sea, ven como tres modalidades diversas. Niños que se inhiben ante el aprendizaje, o sea, son todas reacciones de defensa. Y pensemos, los adultos cuando nos pasa algo, dialogamos, podemos poner en palabras lo que nos pasa. Pero un niño que quizás todavía no ha adquirido el lenguaje, o que lo adquirió, pero que no tiene toda la cuestión, toda esa envolvencia de lo simbólico construida, bueno, al no poder manifestar, che, mirá, lo que pasa es que yo estoy así por tal y tal cosa, lo actúa, ¿no? Lo pone en juego a través de una conducta, de un síntoma, pero seguimos mirando por lo que observamos, y ese es el problema. Claro, Sí, claro. y en las Bueno, acá, escuelas también, ver qué va a resultar de esta modalidad mixta, que ahora, por ejemplo, en Neuquén acaba de salir una resolución que vuelven ya las dos, o la sea, ya no es más por burbujas, vuelven todos los presencialidad. chicos al aula. Ujú. Entonces, bueno, vamos a tener que ver qué pasa, ¿no? Cuando se reúne el grupo todo otra vez,
también creo yo que fortalecer los vínculos, porque son niños que no se han visto en todo este trayecto, han estado separados en burbujas y ver qué pasa con esos vínculos nuevos, reconstruirlos, acomodar y no apurarnos en esto del aprendizaje, ¿no? Que empezamos a que el contenido, que los prioritarios que tienen que recuperar, llegar a un... claro. Sí, sí, fíjense, Entonces, ahí James dice que, bueno, un neurólogo le dijo que su hijo era un niño pandemia. Ven, ay, ya Claro, están apareciendo estas cosas. tal cual. Eh, no, no, terrible. y vuelvo a insistir, todo se juega en cómo trabajamos el tema de la angustia, cómo una madre o un padre que recibe un diagnóstico empieza a trabajar el tema de la angustia. Y fíjense, a trabajar o a resolver. Y, no cualquier padre o no todo padre o madre lo resuelven de la misma forma. Hay padres que escuchan un diagnóstico, se angustian, se deprimen, hay otros que se obsesionan y empiezan a tratar de armar rituales para que el niño responda bien, hay otros que le da lo mismo, lo aceptan, son diferentes tipos de respuestas. Vean, entonces, el tema de la inclusión también tiene que ver con los diferentes tipos de respuestas que tenemos los seres humanos ante lo inesperado. Claro. Tanto Cual. lío para Niños, decir esto. Y niños cuarentenials, dice la Sí, Ceci sí, Burgos. sí. Es que bueno, sí. Sí, capaz que sí, ahí va, bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Y no apurarse. Me parece re importante esto que decía Carito, ¿no? Qué importante poder mirar a los niños, poder recibirlos con, así como la escuela que abre sus puertas y los aloja, bueno, alojarlos con todo lo que van a traer, que pueden mm, traer, eh, bueno, no sé, pueden venir con muchas ganas de estar en la escuela, capaz que su foco no va a estar puesto necesariamente en el aprendizaje, y bueno, de repente sí en retomar los vínculos, y bueno, habrá que darles un poquito de tiempo, claro. ¿no? Y además esto, porque, digámoslo, porque también puede quedar como que siempre decimos, bueno, hay que alojarlos, hay que recibirlos, ¿y qué? ¿Y qué? Bueno, tenemos para decir ¿y qué? O sea, hay muchos ¿y qué más también? Es decir, alojémoslos, miremoslos bien, alojemos las diferencias, seamos plásticos, sepamos trabajar nuestra propia angustia y si no podemos, hablemosla con otros para ver qué hacer con ese niño. ¿Ven? Tenemos herramientas, que no son métodos, son herramientas. ¿Qué más? Eh, Alojemos, trabajemos en el entre varios, es decir, cuando un niño no puede por sí solo, a veces necesita un acompañante, pero un acompañante no es lo mismo que un pegote, una niñera, un niñero, no. Un Claro, acompañante es el que arma lazo, el que vemos que realmente trabaja para que el niño construya autonomía. Eh, Tenemos ciertas herramientas, bueno, la adaptación curricular, tenemos también las adaptaciones pedagógicas de todo tipo, bien, pero podemos hacer más. ¿Y qué más? Bueno, el niño entra a la escuela y sale corriendo y se va para otros lugares. Bueno, no nos pongamos locos. A ver, hablemos con la maestra de al lado que se fue a su salón, contémosle de este pequeño y que ella no crea de que le está invadiendo su lugar, que lo aloje también, ¿m? Porque de ese modo también ese niño va a estar un ratito en ese otro lugar, ¿está? Y esa maestra va a poder alojarlo y cuando ese niño después ya, digamos, tuvo el ratito ahí, se volvió al salón donde tenía que volver. Pero a veces nos angustiamos demasiado por lo que pasa, por lo, insisto, por lo incierto, por lo desconocido. Entró el niño y de repente entró y empezó a, no sé, a tirar las cosas o a pegarle a sus compañeritos. Bueno, a ver, pongamos el cuerpo nosotros para cuidar primero a los otros. Comprendamos a este niño que está pegando, golpeando. No es un niño que tiene ganas de golpear porque tiene deseos. Es un niño que seguramente ha sido abusado, violentado. Pensemos que los niños reproducen activamente lo que sufren pasivamente. Tenemos herramientas para comprender, pero siempre el punto está en qué hacemos. O nos quedamos muy rígidos o nos aventuramos y nos largamos a la experiencia de tratar de hacer algo. Claro, cuando exacto. rompen la estructura, Hacemos- cuando nos quedamos que es algo fuera de lo convencional, de lo normativo que se espera del niño en la escuela, entonces ahí como que dijimos, uy, a nosotras nos ha pasado, a mí me ha pasado como Mai,
Mm. tener que contener con el cuerpo, decir, bueno, vamos a otro lugar, ¿a dónde querés ir? Pasemos un rato por la escuela y teníamos habilitado el espacio tal vez de la biblioteca o el espacio a veces del jardín. Nos pasaba con una niña que estaba ahí, que no podía despegarse, estar en el primer grado y despegarse de su sala de jardín que está en el mismo establecimiento. Entonces se habilitó el espacio. ¿Querés ir un ratito? Bueno, vamos un ratito a la sala y nos vamos acomodando y de a poquito ella iba bajando sus niveles, digamos, de angustia y pudo ir respetando el espacio que le correspondía. Pero esto es un trabajo, es observar, es acompañar, es ponerse en el lugar de pensar cómo pensaría esta niña, qué le pasa, qué la atraviesa para actuar así. Entonces de a poquito nos vamos acomodando y se charla con toda la institución, porque es algo que por ahí la maestra veía del otro lado y decía, ¡ay, se escapó, salió corriendo! No, todos tienen que saber que esta niña necesitaba de este espacio y de esta flexibilidad. Pero Entonces fíjate vos, había una apertura. Pero ahí qué hubo, lo bueno. bueno, me parece, habilitación por parte de la escuela, porque qué difícil es Exacto, institucional, el peso arriba del docente, ¿no? Digo por parte de exacto. los directivos o por parte de los que están arriba de los cargos un poco más Los que están jerárquicos, ¿no? mirando, claro, y Es sí, fundamental. Terminar sexto grado con estos contenidos. Fíjate cómo vas a Hay algo que hacer, dice, es un peso grande, ¿no? dice algo No que pueden salir, no todas las instituciones están abiertas, es verdad. Y es verdad, es claro, verdad. Por eso, y si no están abiertas, las tenemos que abrir. Entonces vamos nosotros e claro. interpelamos. ¿Pero cómo? Pero sí, pero hasta que se abran, hasta que cambien la mirada, hasta que se flexibilicen. Pero fíjate, Caro, que ahí en esto que contás es genial, porque ustedes no se preocuparon por qué tenía, digamos, las características de esa niña, sino se metieron a tratar de entender, bueno, en realidad le está costando ese duelo, ¿no? Entonces, de Exacto. comprender ese sufrimiento, pudieron alojar ese sufrimiento para que acompañarla, digamos, a que ella vaya dejando esto. Esos objetos, ese objeto transicional del espacio más que nada de jardín, ¿no? Para pasar al primero, que es un laburo. Bueno, Bueno, pero y entonces, ahí el trabajo de Caro como Mai, como haciendo puente entre esto, ¿no? claro. Mediando en eso, ¿no? Un poco en lo que surge en la escuela y ella en su intervención como Mai en esto de habilitar espacios, ¿no? De poder como mediar entre lo que le pasaba al estudiante y bueno, a ver, pensemos como seño de jardín, hagamos esto, ¿te parece? Dires, podemos habilitar tal claro, cosa, ¿no? Y a veces qué importantes esos roles, ¿no? Como vos decías del acompañante terapéutico también, ¿no? No claro, simplemente como lógico. alguien que está al cuidado de, ¿no? Sabemos que Sino, generalmente el lugar del acompañante es cuando realmente el sufrimiento es desbordante del niño, es decir, Claro. un acompañante terapéutico es necesario. Yo realmente soy uno de los que hablan de la intersección entre lo clínico y lo educativo. Si no, no puede haber inclusión. Es muy complejo hablar de inclusión sin entender de que hay niños que habitan mundos muy complejos. Cuando digo esto, no es que están en otros mundos, están en este mundo. Pero cuando decimos otros mundos, habitar otros mundos, es que no comprenden quizás o no están en el discurso. Lo simbólico, el lenguaje no ha sido adquirido, entonces vos le decís, portate bien porque si no te pongo en penitencia. No, bueno, no existe más la penitencia. O portate bien porque te doy más tarea. Ah, me va a dar más tarea y queda tomado por eso y queda enloquecido por eso. Entonces ahí un acompañante hace de soporte, de garantía para que ese niño entienda. Entonces tenemos que entender eso. Por el otro lado, antes que termine el tiempo, no quiero dejar de resaltarlo, la importancia de entender de que a veces también esto de hablar de cerebros en la escuela no es tan producente para el tema de la inclusión educativa. Porque, bueno, hoy se está hablando de neurodiversidad o de sí, diversidad neurológica, no sé, de todos estos conceptos nuevos. La verdad sí. es que los docentes no le enseñan a los cerebros, enseñan a esos niños, a esas historias, esos peques tan hermosos que van, a veces algunos pobrecitos sin comer, otros con problemas. ¿A qué cerebro? La docente no está mirándole el cerebro a ningún niño. Obvio que un niño sin cerebro no aprende, pero el que aprende realmente es aquel que puede generar algo. O sea, si no hay afecto, va a haber aprendizaje, pero si hay afecto, el aprendizaje siempre es mayor, ¿no? Entonces, pensemos un poquito, seamos abiertos, ¿no? O sea, las cuestiones
de los cerebros hoy en día, no sé. Otro tema también, lo emocional. Los docentes siempre transmitieron las emociones. No hace falta pensar tanto en, ahora vamos a hablar de esta emoción del otro. Siempre están puestas las emociones ahí. Siempre. En la escuela siempre estuvo esto. Pero bueno, eh, la cuestión de la inclusión merece miles de páginas. Sí, Y sí, totalmente, atraviesa totalmente. muchas cosas. Totalmente, Sí. y bueno, vamos a seguir, a intentar, alentamos a eso, ¿no? A abrir puertas, a seguir, que entendemos que por ahora siguen siendo muchos espacios, como vos decías, artificiales, ¿no? Creados por otros que en este caso con buena disposición, cuántos docentes, cuántos profes con ganas de, y se arman hermosos proyectos que abren un montón de puertas y eso nos parece como fundamental seguir favoreciendo esos espacios, espacios de recreación, espacios de aprendizaje, bueno, todo tipo de espacios para favorecer justamente esto, ¿no? Que hace a la convivencia y justamente va a dar lugar a una verdadera inclusión social y educativa, ¿no? Así que bueno, Sí, para nosotros súper valioso todos tus aportes, Marcelo, así que, y bueno, muchísimas chicas. gracias a todas las personas que están ahí. No se olviden del sábado, El que ya queda muy sábado, poquito. ya El estamos ahí. sábado en la jornada nos vamos a encontrar de nuevo con estos conferencistas geniales, con Marcelo Rocha, con Jorge Cantis, con Elsa Coriat, con Elena Santa Cruz y con Cristina Oyarzábal, así que, bueno, a todos, si alguien se está enterando ahora, les recomendamos que por favor se puedan anotar rápido para no perderse el lugar. Así que bueno, Bueno, muchísimas chicas, gracias. nos vemos pronto en Neuquén. ¿Eh? Nos vemos y dentro de Sí, te poquito. esperamos. Primero y después ya nos vamos a ver en persona. Buenísimo. Cuídense. Bueno, gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Chao, Carito. Chao, chicos. Chao. Chao.